Gracias, Emakunde, por darme la oportunidad de volver una vez más a recordar quién soy. Porque nunca realmente he pensado en mi propio empoderamiento. Era un viaje como todas las mujeres aquí y no he parado de reflexionar. Igual tenía mucho miedo a hacerlo también. Entonces, muchas gracias. Porque tengo tanta mezcla, era complicado pensar dónde voy a empezar, qué parte de mi parte mezclada voy a contar, ¿no? Y decidí decir desde parte de clase y de raíces, porque una de las cosas que me han marcado mucho ha sido enfrentar muchas situaciones distintas de color, de clase, en mi país de Zimbabue. Si no conocéis mucho de Zimbabue, tenía una historia muy parecida a Sudáfrica, que es de apartheid, ¿no? Apartheid significa distintas partes o separación. Y mis padres estaban nacidos en esa situación. Mi suerte ha sido que en llegar en un momento de romper estas separaciones. Y mi padre decidió ser el protagonista de cambiar su caja o salir de su caja. Y las cajas ha sido muy, muy claro. No es lo mismo en toda África, entonces solo puedo representar Zimbabue. En Zimbabue eran los rhodesianos, los blancos de Zimbabue viviendo en zonas distintas, los negros en otro, y también otro sitio distinto era de los mezclados. No estábamos con los negros y los blancos. Había tantas personas mezcladas que al final estábamos agrupados como tribu nuevo, ¿no? Pero con muchas raíces distintos. Había mezclas de blanco y negro, había mezclados de la India, del Pakistán, de muchas partes del mundo, la gente que han venido a vivir en Zimbabue, entonces había muchas mezclas. Entonces, este nuevo tribu tenía de todo, estábamos de tonos distintos, de oscuro hasta muy claro, ¿no? Pero estábamos unidos. Había comidas de toda parte del mundo. Nos encanta como grupo comidas picantes, pero también nos encantan las comidas tradicionales de Zimbabue. Entonces, esta mezcla fue con todo, ¿no? Con narices gordos, finos, culos grandes, culos finitos, lo que era todo allí, ¿no? Estábamos un grupo junto. Pero con 6 años, cuando cambiaba el tema de Zimbabue, yo fui a vivir en una zona de los blancos. Mi padre ha dicho, no voy a quedarme en esta caja, ni mi familia, queremos oportunidades como todo el mundo hemos ido. Y llegaba a una escuela llena de niños y niñas mirando los nuevos entrantes a la escuela, porque ya estaban abiertas las puertas, todo el mundo podría entrar, estaban mirándolos como, ¿qué vamos a tener aquí, no? Pero qué curioso, qué pelos, qué curioso tu forma de hablar. ¿Y comes salsa, que es una especie de un plato de maíz? ¿Comes salsa en tu casa? Y empezaba a sentir muy extraño, como, ¿no? Es que son cosas raras, ¿no? Y ahí empezaba de pensar, ¿cómo voy a adaptarme a este mundo nuevo, ¿no? Y empezaba diciendo, pues, voy a intentar simular y hacer lo más que puedo para integrarme y a ver si me adoptan como prima, ¿no? Adoptarme, y fue así muchos años. Y no sentía, como Naomi estaba hablando antes, sentía un bicho raro en el grupo de los mestizos, no pensaba en la misma manera, no, por lo malo y lo bueno, Y como vivíamos fuera de esta cultura, las cosas que era costumbre allí ya no era costumbre en mi mundo.
Y me daba cuenta que no, algo mal, ¿no? Algo está pasando mal aquí, como no puede afectarme, no me gusta mi cultura, no me gusta mi forma de ser, o mi piel, o todo fue, ¿no? Un poco así. Y luego, fue así muchos años. Detrás de todo esto tenía ganas de educarme, vamos a decir. Tenía muchas ganas de tener sueños, y sueños para mucha gente bastante fuera de sitio. Yo quería ser una astronauta, ¿no? Quería ir a la luna con los americanos, ¿no? ¿Y por qué no? O leído libros de Scott, ¿no? Que ha ido al punto más norte del mundo, y qué aventuras. Yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Empezaba a contar esas cosas en mi colegio, y empezaba diciendo, ¿quién ha escrito este? ¿Quién era eso? Yo, no. ¿Por qué una niña en medio de África, no? Ni tenemos mar aquí, ¿no? Es como, ¿por qué quieres ir al norte del mundo? ¿Para qué? ¿Qué sueños, no? Y empezaba a decirme que, bueno, pues igual tengo que buscar cosas más reales, ¿no? Sueños más reales. Y encontraba un libro muy antiguo de arquitectura, y llena de hombres, ¿no? El master builder, ¿no? El hombre con el bow tie, no sé cómo se dice, bow tie, pajarito, ¿no? El típico con los gigantes, y el típico, ¿no? Y he dicho, oh, qué mundo, yo quiero ser arquitecta. Empezaba así, ¿no? Como sueño. Y menos mal tenía mi padre, era un fontanero, y conocía muchos clientes distintos, y conocía arquitectos. Y me llevaba ahí diciendo, mi hija quiere ser arquitecta, y puedes enseñarle, ¿no? ¿Qué es ser arquitecta? Y yo fui allí, y ahí empezaba el sueño. No dejaba este sueño de quiero ser arquitecta. Pero una cosa que durante este curso de tiempo que ha pasado, que me ha marcado mucho, y me gustaría dedicar esta oportunidad de hablar, es que conocí a otra chica de mi edad. La mujer que me cuidaba tenía dos hijas que no conocía hasta igual 14, 15 años. Ha venido a visitar a su madre en las vacaciones. Era una niña, mi edad, que vivía en otro mundo, como un espejo. Ella vivía en las zonas rurales, y estaba también en la escuela de misionarios. Y era como un mundo que nunca he visto, porque yo estaba metido en el mundo de oportunidad, de los blancos, de todo bonito, y esa niña venía desde casi el otro lado. Y hemos llegado como casi cara a cara, mirando uno al otro, como quién eres y cómo es tu mundo. Y me daba cuenta que esa chica era mi espejo. Pero no tenía su madre estaba conmigo. Yo tenía dos madres, ella no tenía madre. Estaba allí, lejos de su madre, lejos de la ciudad, en una escuela de misionarios. Y hemos mantenido un poco de contacto, pero muy, muy precario, porque tenía miedo de esa niña. Este es el mundo de no entrar, ¿no? Era el otro lado de la historia. Yo estaba en este lado de la historia. Pues con 16 años, haciendo los exámenes finales, se quedaba embarazada. Y Maggie, su madre, decidió volver a la zona rural y hacer algo, pegar su hija, por perder toda la oportunidad de mejorarse. Y mi madre y yo estábamos como, pero no puedes hacerlo, no puedes. Y tenía muy claro la madre que me voy hoy, y esta niña no va a olvidar este asunto. Y no, esta historia fue muy fuerte, porque
los misionarios se han echado a esta niña de la escuela y no ha hecho los exámenes. Yo sí, ella no. Y se quedaba en su mundo de ser como su madre, cuidadora de otros niños, dejando sus propias niñas. Pero peor que esto es que tenía SIDA. Como mucha gente en Zimbabue en esta etapa, 1 en cada 5 murieron de SIDA y se murieron hace 10 años. Y dejaba a sus hijas para la misma mujer que me cuidaba como madre otra vez. Este fue el asunto. Y yo creo que en este momento me daba cuenta que al final realmente no era tema de color, realmente era tema de oportunidad. Si yo fue Sheila y ella ha sido en mi posición, igual ha sido casi lo mismo la historia. Y yo tenía la responsabilidad de coger mi oportunidad y hacer algo para ella, para su madre. Eran mujeres en mi vida, eran en mi vida también, entonces formaba parte de quien soy hoy. Y no era algo que no he olvidado hasta hoy. Y tenía suerte de seguir mi carrera. Es una historia larga que no voy a contar hoy, pero fue un viaje muy largo y al final conseguido ser arquitecta. Pero era vacío al final. Era muy bonito, pero era vacío. Y en camino me daba cuenta que, ¿cómo voy a ser arquitecta diseñando casas bonitas, espacios bonitos, cuando hay tanta gente como Maggie, como Sheila, viviendo en situaciones tan precarias, luchando diariamente para sobrevivir? Mi carrera tenía que significar algo para ellos, tenía esta responsabilidad. En 2012 tenía la oportunidad de volver a Zimbabue y conocer una mujer que hoy es mi mentora en Zimbabue. Es la directora de Dialogue on Shelter, que es el ONG donde estoy trabajando. Y es urbanista y trabajando con comunidades en Zimbabue que están luchando para buscar su propio camino adelante. Tenía muy claro que no quería contar solo historias tristes, porque hay cosas increíbles que está pasando en Zimbabue. Hay comunidades mujeres que están ahorrando el poco dinero que pueden para cambiar sus condiciones, para construir sus propias casas. Y es una energía de ir y ver mujeres que saben más de construcción que yo, simplemente porque la necesidad es así. Y de ir ahí y ver cómo están tantas mujeres cantando, pasando ladrillos uno al otro y construyendo sus propias casas y cambiando su propia trayectoria, me daba la energía de volver a Europa pensando, vale, aquí es mi vida, pero puedo hacer algo para contribuir a esta lucha. Y entonces desde allí estoy trabajando con Beth, esta mujer, para buscar no solo financiación, porque ellos también tienen su propia financiación, para asegurar que desde una posición profesional se puede cambiar esas condiciones de vida para siempre. Y ahí es el proyecto del futuro, el sueño del futuro, de juntar otras mujeres parecido a yo, con la suerte de tener esta posición importante o este papel importante, juntarnos y hacer cambios en África, en Zimbabue en particular, y en sus países, de hacer intercambio de conocimiento, de cambiar esta imagen de triste África y hacerlo desde mujeres, además, porque las mujeres saben las luchas que tienen diariamente, saben el tema de qué precario es sus condiciones
de seguridad, de saneamiento, esas cosas muy básicas, muy de urbanismo. Y allí realmente estamos. Y la verdad es que no he dicho nada que he escrito al final. Probablemente hay cosas más. Que puede también ser un recurso, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde voy a dejar. Y muchas gracias.